Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias al Señor por cada una de sus bendiciones. Amén. Él ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy y nos ha permitido de gozar de vida, de salud. Amén. Es precioso reconocer que la salud y la vida dependen de nuestro Señor y que sin Él pues no somos nada. Amén. Pero con la ayuda del Señor pues nuestra vida está escondida en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Pues así como están de pie, amados hermanos, vamos a ir a la palabra. Les voy a invitar a que busquen ahí en San Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Vamos a darle lectura del verso 14 al verso 20 y después vamos a leer el verso 48. Amén. Gloria a Dios. Vamos a retomar la serie de mensajes en el cual estamos hablando acerca de anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Tuvimos un pequeño paréntesis por Semana Santa, pero ya estamos de regreso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir pues San Mateo capítulo 5 verso 14 al 20 y después vamos a leer el versículo 48. Amén. Solamente su Biblia es pequeña, pues nomás le da la vuelta a la página y está el verso 48, pero si su Biblia es grande, pues ahí en las dos mismas páginas estará la lectura. Amén. San Mateo capítulo 5 verso 14 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde. Nos ponemos, Dios mío, bajo tu cobertura, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú pongas gracia en nosotros, Señor, y que pongas sabiduría, Señor, de lo alto, para que tu palabra, Señor, corra en medio de tu pueblo y toque cada vida y cada corazón, Señor, de los oyentes, Dios mío, de los que están presentes en este lugar y de los que han de escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca las vidas, Señor, transforma los corazones, Dios mío, llena de alegría, Señor, a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Amén. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Bien, pues vamos a continuar con el mensaje, o la serie de mensajes. Amén. Del que estamos hablando, que es anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y dijimos que para poder andar delante del Señor, amén, para que nosotros podamos andar delante de Dios, necesitamos pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Nadie que no pertenezca al pueblo de Dios puede andar delante de Dios, sino que es necesario pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Y una vez que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, o ya que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, eso significa que antes no éramos pueblo de Dios.
Amén. No importa dónde tú hayas nacido o de qué raza tú seas, pero si no vienes al Señor, no perteneces al pueblo de Dios. Pero en el día que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y dimos el paso de fe y bajamos a las aguas del bautismo, entonces nos constituimos en hijos de Dios. Amén. En pueblo de Dios. Esto es lo que el apóstol Pedro va a decir ahí en su primera carta. Amén. Ahí en el capítulo 2, el verso 9 y 10. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pedro añade y dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así que somos nosotros el pueblo de Dios, pertenecientes al pueblo de Dios, y tenemos ese pacto, amén, de pertenencia en el pueblo de Dios. Pero dijimos que todo pueblo tiene un pacto de pertenencia y tiene un pacto de permanencia en el pueblo de Dios. Porque no es solo pertenecer al pueblo de Dios, hay que permanecer en el pueblo de Dios. Amén. Y mire, este pacto de pertenencia y permanencia se puede ver con claridad en el asunto, por ejemplo, del matrimonio. Amén. Cuando una pareja hace un pacto matrimonial, ambos se pertenecen. Es decir, la esposa le pertenece al esposo, pero el esposo le pertenece a la esposa. Ambos se pertenecen, hay un pacto de pertenencia. Pero ese pacto de pertenencia está regulado por un pacto de permanencia. Es decir, que usted cuando se casa con su pareja, usted va a firmar un documento, que ese documento le hace a usted permanecer en el matrimonio. Y ese pacto de permanencia tiene cláusulas, tiene mandamientos, los cuales, si lo vemos desde el punto de vista matrimonial, van a hacer que tengan mandamientos pequeños y mandamientos grandes. Mandamientos pequeños regulan dentro del matrimonio para que el matrimonio goce de un bienestar, de una bendición. Amén. Pero esos mandamientos pequeños dentro del matrimonio solo regulan la bendición dentro del matrimonio, pero no hacen que se rompa el matrimonio. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un esposo, un individuo que se ha casado con una mujer, y este personaje es descuidado y, por ejemplo, le huelen mal las axilas. A ver, pues eso ya es una falta a la esposa. A ver, y cuando o mientras no aprenda que eso es una falta a la esposa, pues nunca va a gozar de la bendición de que su esposa corra a su regazo. Porque cuando corra a su regazo, pues a tener que retirarse, ¿verdad? Eso es una falta, pero eso no rompe el matrimonio. Hay solución, por supuesto que hay solución. Que la esposa le compre por ahí un desodorante a su esposo, ¿verdad? O que le diga, por ejemplo, por lo menos ponte limón en la axila. O que se acostumbre a la esposa a oler al esposo, ¿verdad? Pero esto no rompe el matrimonio. Sin embargo, el mismo matrimonio nos enseña que hay cláusulas que sí son mandamientos grandes. Es decir, que por ejemplo, cuando en el matrimonio hay violencia doméstica o violencia contra la pareja, ya sea una violencia verbal o una violencia física, entonces ese matrimonio o la parte afectada
en esta nación por lo menos, está protegida bajo la ley, para que el matrimonio se le ponga una restricción, para que o ya sea la esposa o ya sea el esposo no sean lastimados. Y es cosa increíble que en nuestros tiempos también hay varones que reciben violencia doméstica, ¿eh? Para nosotros de los más jovencitos, ¿verdad? Eso no cabe en nuestra cabeza. Normalmente la violentada era la mujer, pero en nuestros días, amados hermanos, aún los hombres también reciben violencia. Pero el matrimonio nos enseña que hay cláusulas que van a restringir o van a conducir para que el matrimonio tenga un buen fin. Amén. Entonces, si la falta es pequeña, no produce una ruptura del matrimonio. Si el mandamiento es pequeño, les decía por ejemplo el asunto de la axila, podemos hablar de las mujeres también, ¿verdad? El asunto de los hombres, pues si el hombre es descuidado de esa manera, nunca, la bendición que él se da de perder es que nunca él va a saber o experimentar la bendición de que su esposa se recueste en su regazo. Amén. Va a sentir, nunca va a experimentar ese gozo de que la esposa llega al regazo de uno y uno la puede abrazar con confianza. ¿Amén? Pero eso no rompe el matrimonio. Sin embargo, también podemos ver el caso de las mujeres. Por ejemplo, si una mujer es perezosa, es descuidada, no sabe cocinar cuando se casa y no quiere cocinar y no quiere aprender, pues eso no rompe el matrimonio, porque hay muchos McDonald's, ¿verdad, varones? Una falta pequeña podríamos decir, pero esa mujer nunca experimentará lo que es un halago del esposo por haber esforzadose para cocinar. Amén. Pero así como el matrimonio tiene regulaciones menores, también tiene regulaciones mayores, las cuales sí pueden romper ese pacto de permanencia. Y por ejemplo dijimos el asunto de la violencia doméstica. Hace que las parejas tengan que separarse. No del todo ya se rompe, por lo menos escrituralmente no es así. En base a las leyes terrenales se podría romper, pero en las leyes escriturales lo que la escritura nos dice es que el esposo y la esposa pueden separarse por un caso de violencia, pero no divorciarse, sino separarse porque a paz los llamó el Señor. Imagínense que está un hombre endemoniado y se levanta con violencia en contra de su esposa a riesgo de quitarle la vida. Es recomendable que mejor esa mujer sea apartada de él para que no le haga tal daño. Gracias, Señor. Amén. Entonces, pero todavía hay una violación mayor, de un mandamiento mayor en el matrimonio. Estoy tomando como ejemplo el matrimonio para que usted entienda la relación del pacto de pertenencia y permanencia en el pueblo de Dios. Amén. Pero hay una violación más grave, un mandamiento más grave en el matrimonio, que es la infidelidad. Y la infidelidad es causa de una ruptura total del matrimonio. Amén. Y a menos que en la capacidad del afectado tenga esa capacidad de perdonar una infidelidad, y digo que tenga una capacidad, porque no cualquiera tiene esa capacidad de perdonar una infidelidad, porque eso es lo más vergonzoso y lo más terrible que le puede pasar a la mujer o al hombre. Amén. Pero al menos que esa persona afectada tenga la capacidad para perdonar al ofensor, pues el matrimonio se podría restituir. Amén. Pero básicamente la falta o la infidelidad prácticamente rompe los matrimonios. Amén. Y la única manera de restituir ese matrimonio son dos factores importantes. Uno, que el ofendido tenga la capacidad para perdonar completamente al ofensor. Y la segunda es que el ofensor tenga la capacidad de arrepentimiento sincero de lo que hizo y la capacidad para soportar la reprensión por su desviación. ¿Amén?
Porque de otra manera, si otra vez se vuelven a juntar, eso no será un matrimonio, sino será un infierno en la tierra. Amén. Entonces, les muestro esta figura del matrimonio, porque es exactamente como Dios va a establecer sus pactos con su pueblo. Y ya dijimos, para que uno pueda andar delante de Dios, hay que hacer un pacto de pertenencia. Y el pacto claro de pertenencia en el pueblo de Dios es el bajar en las aguas del bautismo, donde uno da testimonio y dice: yo dejo atrás el mundo porque quiero seguir a Cristo. Yo cambio mi antigua manera de vivir públicamente, viniendo a las aguas del bautismo, para morir al pecado y resucitar una nueva vida con Cristo Jesús. Ese es el pacto de pertenencia. Pero ahora viene el pacto de permanencia. Y el pacto de permanencia es lo que Jesucristo revela en el versículo 48. ¿Amén? Es decir, que es un pacto de santidad. Es un pacto de caminar con perfección delante de Dios. El versículo 48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Amén. Ese es el pacto de permanencia que Jesucristo nos dice, nos invita. La manera de que ustedes puedan permanecer en el Señor o en el pueblo de Dios es de que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué significa eso? No significa, hermanos, que nosotros seamos tan perfectos como Dios es perfecto. No. Lo que quiere decir ahí el Señor es que nosotros seamos obedientes o hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Aleluya. Eso es lo que la Escritura quiere decir ahí. Ser perfectos como el Padre que está en los cielos significa que nosotros hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Y de esa manera nosotros somos perfectos o somos llamados santos. Pues la Escritura dice: sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Amén. Entonces, somos nosotros llamados a pertenecer al pueblo de Dios y a permanecer en el pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando caminamos en sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios están escritos y contenidos en este libro llamado la Santa Biblia. Si el Hijo de Dios no tiene la gracia o el cuidado de llegar a la palabra de Dios y de conocer los mandamientos de Dios, pues se le hará difícil caminar conforme a la voluntad de Dios porque no la conoce. Pero cuando el Hijo de Dios va a la Escritura, conoce los mandamientos de Dios, conoce la ley de Dios, entonces conoce a su Dios y puede caminar delante de Dios y puede permanecer en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, conocimos esto o entendemos esto, y también entendimos que el errar en los mandamientos trae consecuencias a nuestra vida. Cada vez que nosotros erramos en un mandamiento, si es mandamiento pequeño, amén, trae en nosotros, quita aquella bendición y aquel galardón que trae cada mandamiento. Amén. Ya hablamos de algunos, solo les estoy recordando. Amén. Pero también hablamos de que el cumplir estos mandamientos trae bendición a nuestras vidas y trae galardón en la vida eterna. Amén. Entonces es pues necesario que nosotros andemos conforme al mandamiento del Señor, y por eso estamos hablando acerca de anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, como ya sabemos que hay mandamientos pequeños y que hay mandamientos grandes y que es necesario andar delante del Señor,
pues vamos a ir a hablar precisamente de los mandamientos, amén. Y lo que quiero hacer es solo hablar de los mandamientos grandes, por la importancia que estos tienen, porque un mandamiento grande roto significa una ruptura en la relación entre nosotros y Dios. ¿Amén? Significa que nosotros caemos en un estado de muerte y condenación. Y esos son esos mandamientos grandes que traen a pérdida en el pueblo de Dios y que traen pérdida en la vida eterna. Son los que se encuentran contenidos en lo que se conoce como la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Amén. Y eso es lo que ya estamos viendo. Hicimos un paréntesis, pero vamos a seguir viendo. Otra vez, quiero enfocarme en los mandamientos mayores, porque son los que traen mayor pérdida al pueblo de Dios. Los mandamientos menores traen pérdida de bendición, de gozo, de contentamiento. Amén. Pero los mandamientos mayores, ellos traen pérdida de la vida eterna, traen condenación al que practica tales cosas. Y algunos dentro del ambiente cristiano y del ambiente evangélico, para justificar su proceder de ir en contra de los mandamientos de Dios, ellos se justifican y dicen: no, hermano, pero es que nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y yo también digo: yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero eso no significa que no hay que obedecer los mandamientos de Dios. Eso significa que la ley no gobierna sobre mí, sino que Jesucristo gobierna sobre mí. Y no solo gobierna Jesucristo la gracia sobre mí, sino que Él es el que me ayuda, Él es mi sostén, mi fortaleza y mi victoria para que los mandamientos de Dios se lleven a cabo en mi vida. Amén. Y yo les digo, si los mandamientos de Dios no se deben guardar o se deben cumplir, entonces cuando vamos a la ley moral y empieza el Señor hablando acerca de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues si la ley no se debe guardar, que cada quien agarre su propio Dios. A ver, no pasa nada, porque la ley no se debe guardar. Pero no es así, sino que la ley de Dios se debe guardar. No es nuestro dueño la ley, sino que Jesucristo es nuestro dueño, pero esa ley debe cumplirse. Aleluya. Y esa ley permanecerá, dijo el Señor, hasta que pase el cielo y la tierra. Esta ley va a permanecer. Amén. Entonces, ya vimos pues que el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, hay que cumplirlo. Amén. Al pie de la letra. Porque ir tras otros dioses, ¿qué es lo que sucede? Este mandamiento mayor: hay condenación y muerte, separación del pueblo de Dios, se rompe el pacto de permanencia con Dios. ¿Qué comunión tiene luz y tinieblas? ¿Cómo amaremos a Cristo y al mundo también? Amén. Ahí está fundamentado ese mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y el segundo, si usted quiere ir a Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Amén. Y el segundo mandamiento dice: no tendrás, el segundo dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Solo las estoy mencionando, ya las vimos. Amén. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Y a mí me gusta explicar este cuarto mandamiento, porque cuando yo hablo de que la ley de Dios debe cumplirse, entonces algunos dicen: hermano, el hermano Agustín se ha convertido en sabático y ahora hay que guardar el día sábado. Pero lo que no entienden es que Jesucristo, amén, tiene el poder de parte de Dios el Padre para corregir los mandamientos en base a un propósito.
Y el propósito es que Dios viene desde un pueblo carnal trabajando con Israel, porque déjenme decirle que Israel es un pueblo carnal, dado a esta tierra, entregado al reino de esta tierra, pero es apenas el escalón para llegar al Israel celestial, al que mira a la ciudad celestial, a la Canaán celestial, a la que fue hecha no por mano de hombre, aleluya, sino por el mandamiento de Dios. Amén. Entonces, por eso es que el mandamiento cuarto empieza diciendo a manera de profecía, a manera de un día que ha de venir en el futuro, para después explicarle a los israelitas y de ponerle la tarea de: debo guardar el sábado, debo guardar el sábado, debo guardar el sábado, debo guardar el sábado, para que pudieran entender que en el futuro venía un día sábado, un día de reposo, donde el pueblo de Dios reposaría de sus obras, de estar diciendo: debo guardar el sábado, para realmente entrar en el reposo de Dios, en el día del reposo de Dios, aleluya. ¿Y cuál es el reposo? Se pregunta, ¿hacia dónde apuntaba ese día del reposo? Pues los que estuvieron en la predicación creo que ya entienden que apuntaba a que el reposo fue traído por nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Pero el día de reposo se cumplió, aquel día glorioso, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, cuando aquellos 120 estaban reunidos en aquel aposento alto, y dice la Escritura que hubo un viento recio y que se sacudió la casa, y aquellos discípulos descendieron sobre ellos como llamas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Entonces Isaías, que ya había visto este acontecimiento, dice lo siguiente. Isaías dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Aleluya. Así que nuestro reposo en Cristo es el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. Aleluya. El que trae ese descanso para que uno no esté luchando con la carne, para que uno no esté luchando en contra del pecado, como dando al viento, sino que uno sea certero y pueda caminar confiado en el Señor. Es que el Espíritu de Dios habite en nosotros y nos ayude en nuestras debilidades, para levantarnos, para fortalecernos, para vencer los deseos de esta carne. Déjeme decirle que la única manera que usted puede vencer esa carne, como decía un predicador en México, esa carne cochina, es a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es nuestro reposo. Y ahí cumplimos perfectamente la ley de Dios. El cuarto mandamiento se cumple en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces llegamos al quinto mandamiento, y el quinto mandamiento dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Miren, los mandamientos de Dios, la ley moral, son 10 mandamientos, y 5 mandamientos tratan la relación del hombre con Dios, y los otros 5 mandamientos tratan la relación entre nosotros como hermanos, o como humanos también, entre nosotros y nuestro prójimo. Usted sabe que la palabra prójimo no significa simplemente nuestros hermanos en la iglesia. La palabra prójimo abarca aún a los que no son nuestros hermanos en la iglesia, los hermanos en Cristo. Amén. Aún a los extranjeros, como nosotros somos extranjeros en este lugar. Amén. Entonces, esos 5 mandamientos
Amén. Tratan la relación entre nosotros y nuestro prójimo. Amén. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos? Y Dios se toma en serio estos mandamientos. Está en el caso que cuando nosotros infringimos esta ley, prácticamente rompemos el pacto de permanencia en el pueblo de Dios. Otra vez, si usted se busca un Dios ajeno, usted rompe el pacto de permanencia con nuestro Dios. Si usted, amén, se levanta una imagen para adorarla o para honrarla, usted rompe el pacto que existe con Dios de permanencia. Amén. Si usted jura en el nombre de Dios en vano, usted rompe el pacto de Dios con usted. Amén. Si usted, amado hermano o amigo, amén, no entra en el reposo de Dios, usted rompe el pacto entre usted y Dios, porque la Escritura dice, aleluya, que ese Espíritu Santo nos fue dado como sello y como arras para la venida del Señor Jesucristo. Y nadie que no tenga el sello del Espíritu de Dios puede entrar al cielo de Dios sino por el Espíritu de Dios. Aleluya. El quinto mandamiento, Dios lo pone a este mismo nivel. En realidad el mandamiento quinto trata de la relación entre los hijos y los padres, pero Dios lo lleva al nivel de lo que tengas que ver con tu padre, lo tienes que ver conmigo. Hace ese énfasis el Señor. Amén. Y Él dice así, ahí en el versículo 13 del Éxodo 20, amén. Versículo 12, perdón. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, la vida de usted y la vida mía no nos pertenece. ¿Sabe que el diablo es el ser más defraudado de este mundo y del universo? Porque los hombres le dicen, te entrego mi vida. Pero ¿cuál si tú no tienes vida? Y el diablo se la cree, piensa que está recibiendo vida. Pero usted y yo, la vida que tenemos no nos pertenece. Fue dada por Dios y es sostenida por Dios. En el momento que el Señor dice, levanto mi vida, usted y yo caemos tal cual somos, polvo y nada más. ¿Ven? Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, nos va a decir algo. Miren, nosotros siempre estamos expuestos. El día que nacemos, estamos expuestos a la muerte. ¿Cuántos niños no mueren? ¿Cuántos jóvenes no mueren? ¿Cuántos adultos no mueren? Y por supuesto, los de la tercera edad. Todo el mundo está expuesto a la muerte. Nadie tiene garantizada la vida que diga, hoy estoy vivo y mañana voy a estar vivo, sino solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, nuestras vidas siempre están expuestas. Una enfermedad, una pandemia, un accidente, una guerra, un terremoto, siempre está expuesta nuestra vida. Amén. Pero hay algo que Dios en su misericordia nos ha otorgado para que nosotros podamos tener vida o seguir viviendo nuestros años en esta tierra. Y como primer recurso, Dios nos entrega la fe. Aleluya. Dios nos entrega la fe. ¿En qué? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que Dios en su misericordia nos entrega el primer recurso que nos entrega, es la fe.
Amén. De hecho, el salmista dice: claman los justos y Dios los oye. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que nos entrega el recurso de la fe, pero también nos entrega como humanos la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, para que avanzada la ciencia, el hombre pueda apoyarse y ayudarse para contrarrestar muchos males y enfermedades que se mueven en este mundo. Así que nos entrega esos medios como recursos para nosotros poder vivir. Sin embargo, Dios se reserva el derecho de podernos reprender con la muerte. Y una de las reprensiones por muerte no es la única, por supuesto que no es la única. Podemos hablar, por ejemplo, cuando el Señor le promete a Israel y le dice: el que te maldiga será maldito. Y hasta el día de hoy esa promesa ha sido fiel. No por el que se le prometió, porque el que se le prometió es faltoso igual que usted y yo. Quiero aclarar esto porque muchos empiezan a alabar a la creación y no al Creador. Así que esa promesa permanece fiel no por el que recibió la promesa, sino por el que dio la promesa. Si Dios dice: no me tocas a Israel, es no me tocas a Israel, pero no es por Israel, es por el que dio la promesa. Aleluya. Así que Él da esa promesa, se ha cumplido hasta el día de hoy, y dependiendo de la ofensa, de la gravedad de la ofensa, es como Dios se reserva el derecho para quitar o dar la vida. Y el último acto muy famoso, todo mundo cristiano y secular conoció este acto, como un hombre perverso y arrogante se levantó y dijo: maldito Israel, lo maldigo desde el vientre, desde mis entrañas, dijo él. Y cayó muerto, con cáncer en las entrañas. ¿Saben? No es la única manera de caer muerto por mandamiento de Dios. También a la iglesia se le promete lo mismo. Amén. El que maldiga a la iglesia, el que siquiera lo llame fatuo, queda expuesto a la condenación del infierno de fuego. Amén. Pero miren lo glorioso de este quinto mandamiento. Dios lo lleva a ese nivel. Y Él dice: honra a tu padre y a tu madre. Y estoy hablando a todos porque todos en algún momento somos hijos, o hemos sido hijos, y todavía algunos seguimos siendo hijos. Y el Señor Dios Todopoderoso dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Significa que en el momento que nosotros rompemos ese mandamiento, cuando obstinadamente vamos en contra de ese mandamiento, nuestros días se van reduciendo a tal grado que si el Señor, nosotros faltamos gravemente en contra de nuestros padres, el Señor en el acto nos puede quitar la vida. Por eso es que el Señor Jesucristo, amén, también va a citar la Escritura. Allí en San Mateo capítulo 15 verso 4 Él va a decir: el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. ¿Entiende la gravedad de este mandamiento? El que maldiga a su padre y a su madre, miren, no solamente obtiene la separación de Dios, pero se expone a que la justicia de Dios caiga en el acto, muera irremisiblemente. Por eso es que San Pablo a los Efesios lo va a poner un poco más suave, pero es el mismo resultado. San Pablo a los Efesios le dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que tus días se alarguen. Es lo mismo, solo que suavizado. ¿Saben?
Es decir, Dios está diciendo, si maldices a tu padre, yo te quito la vida. Y no le pregunto a nadie, yo te quito la vida. Pero San Pablo es más compasivo con nosotros. Y él nos dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Es decir, si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se han de alargar en la tierra. Por eso es que usted ve a hombres que toman su Coca-Cola todos los días y tienen muchos años. Y hacen otro tipo de cosas y duran muchos años. Porque usted va a cómo tratan a sus padres. Con respeto, con dignidad, con cuidado, con atención. Y eso le agrada a Dios, porque Él puso el quinto mandamiento muy cerquita de Él. No lo puso en la relación entre prójimo, sino lo puso entre la relación entre el hombre y Dios. Si el día que tú maldigas a tu padre desde tus entrañas, ese día yo te quito la vida. Pero San Pablo dice, pero te voy a hacer una promesa. Si tú honras a tu padre y a tu madre, los días tuyos en la tierra que yo te doy se van a alargar. Y no solamente se van a alargar, sino que San Pablo dice, y para que te vaya bien. Aquel hijo que es descuidado de sus padres, todo el tiempo le va mal. Aquel hijo que avergüenza a sus padres, todo el tiempo le va mal. Aquel hijo que se levanta en contra de sus padres, todo el tiempo le va mal. Y no, creo que no tengo que darles ejemplos, creo que ustedes han visto esto. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento de Dios. Esa es la ley moral establecida por Dios, que hay que cumplir, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Ese derecho se lo arroga el Dios Todopoderoso. Y si usted quiere luchar, escuche el consejo que Jesucristo le dio a San Pablo. Dura cosa te es dar acoses o golpes contra el aguijón. ¿Quién es el hombre sensato, o más bien insensato, que se pone a golpear a un aguijón o algo punzocortante? ¿A ver? Entonces, por eso les digo que este tema de anda delante de mí y sé perfecto, estoy hablando de los mandamientos de Dios, los que son los mandamientos grandes, por el riesgo que existe en nuestra generación y en nuestro tiempo. Ahora todo es beso y abrazo y apapacho y besito, y Jesús te quiere y te ama y qué lindo, y eso es realidad. Dios nos ama en extremo, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Pero Dios tiene un pacto de permanencia en su pueblo. Dios no es una persona que uno pueda hacer lo que se le dé la gana con Él. O se acostumbra a Dios a mí, o que vea cómo le hace, pero su amor me tiene que alcanzar. Aleluya. ¿Saben qué dice la Escritura? El Señor se reirá de ellos. Amén. Entonces es necesario entender que los mandamientos grandes traen el riesgo de un rompimiento en nuestro pacto de permanencia con Dios. Ahora, el sexto mandamiento, no sé si todavía me da tiempo por ahí, pero vamos a tratar un poquito acerca del sexto mandamiento. No matarás. Miren, los mandamientos de Dios, la ley moral o los 10 mandamientos, estamos viendo que ellos son estables. Pero Dios se agarra el derecho de poder modificarlos. Y el primer mandamiento modificado que ya vimos es el cuarto mandamiento, el día de reposo. Amén. Guardarás el día de reposo.
Ya dijimos cómo es que ese mandamiento llegó a ser actualizado, más que modificado, fue actualizado. En Israel se le dio la tarea de copiar hoja tras hoja, pero en la iglesia se cumple el reposo de Dios. Ahora, hay dos mandamientos más. Jesucristo aquí en el Sermón del Monte no trata los 10 mandamientos, pero Él ya los afirma. Yo no vine a abrogar la ley, pero va a tratar dos. ¿Por qué los va a tratar? Porque Él los va a corregir para adecuarlos al nivel espiritual de la iglesia. Porque la iglesia, mire, Israel no tenía al Espíritu Santo morando en él. Ellos tenían un templo literal en Jerusalén al cual recurrían. Pero nosotros venimos a ser el templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu Santo. Así que a un trato excelente con la iglesia, mayor responsabilidad y un comportamiento más excelente dentro de la iglesia. Si ya de por sí en Israel la ley era difícil, pues a nosotros se nos pone más difícil si nosotros caminamos en la carne. Porque a nosotros se nos ha llamado a hacer excelencia en el pueblo de Dios. Y no se nos ha llamado de gratis, sino que se nos ha entregado al Espíritu Santo. Porque esa excelencia no es de nosotros. Esa excelencia viene de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando usted alaba a una persona dentro del pueblo de Dios por su comportamiento, el que halaga no piense que esa persona es súper hombre o súper inteligente, no, sino que ha recibido la excelencia de Dios por el Espíritu Santo. Y el que es halagado reconozca que lo que tiene no lo tiene por sí mismo, sino porque lo ha recibido de los cielos a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, este sexto mandamiento es corregido también. El sexto mandamiento dice: no matarás. No matarás. ¿Por qué lo corrige el Señor? Miren, era obvio para Israel que no había manera de enjuiciar a alguien, no había manera de traerlo a juicio por asesinato si el asesinato no había sido o no había acontecido. Si alguien no había matado a una persona, pues era obvio que no se le podía llevar a juicio por asesinato. Pero el Señor lo va a elevar a un estado espiritual, a un estado de excelencia. Y el Señor les dice allí en San Mateo capítulo 5 verso 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, que para que usted lo llevaran a juicio tenía que haber matado a alguien. Y eso se sigue dando en lo natural. Bueno, usted mata a alguien y se lo llevan a juicio. Eso es obvio. Pero el Señor lo va a elevar a un estado espiritual. Y el Señor lo va a llevar al siguiente nivel y Él va a decir: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aleluya. ¿Nota la diferencia? Israel tenía que matar a alguien para ser juzgado de muerte o de asesinato. Pero usted y yo, como iglesia del Señor, el Señor dice: yo les digo lo siguiente: cualquiera que se enoje contra su hermano, ya yo lo llevo a juicio. Porque el judío o el israelita puede decir: ay, ojalá que te pase un tren por encima. Te deseo que te arrastren y te muelan ahí con no sé, con cualquier cosa. Ojalá que te despedacen, que te mueras mañana. O cómo no tuviera yo una espada en la mano y ahorita te cortaba el pescuezo. Pero ellos no eran llevados a juicio porque no habían cometido el acto. Sin embargo, el Señor lo eleva a un estado espiritual más glorioso y excelente.
Y él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Aleluya. Porque es como que si, ¿cómo no que te aplaste un tren? Ya lo deseó en su corazón, ya mató a su hermano, ya lo enterró, ya lo descuartizó, ya lo tiene bajo tierra. Y ahí el Señor nos lleva a juicio. A través de su Espíritu Santo nos lleva a juicio. Porque cuando alguien se enoja contra su hermano, el Espíritu de Dios que mora en usted y mora en mí, no nos deja tranquilos, nos trae a juicio. Aleluya. Tú estás enojado con tu hermano y tu hermano es hijo de Dios y es mi hijo. Y no tienes derecho a desearle la muerte. Y no tienes derecho a quitarle la vida. No tienes derecho a señalarlo, porque yo soy su creador, dice el Señor. Nota la modificación que Dios hace, que Jesucristo hace, porque Él tiene la autoridad del Padre. No espera que alguien mate a alguien para ser reo de juicio, sino que ya cuando alguien se enoja contra su hermano a ese grado de desearle la muerte, ya está bajo el juicio de Dios. Aleluya. Y ese mandamiento, no matarás, también es necesario ser cumplido. No te enojes con tu hermano al grado de que desees que le pase el tren encima y que lo remuela bien, dicen algunos. No es así, hermano. Ese mandamiento tiene vigencia y ha sido actualizado. Ha sido modificado para ser actualizado. Lo eleva a un nivel espiritual. Cuando usted en su mente empieza a enojarse contra su hermano y a cavilar en contra de su hermano, el Señor Jesucristo dice, ya eres reo de juicio. Ya eres culpable de ser juzgado. Y si usted ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no lo dejará tranquilo. Cada vez que usted truene los dientes, tuerza la cara, apriete los ojos en contra de su hermano, el Espíritu de Dios le reprenderá, le traerá a juicio y le reprenderá. Amén. Miren lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué significa eso? Usted ya puso en su corazón el enojo en contra de su hermano, ya ha sido enjuiciado por el Espíritu Santo y le ha reprendido. Pero usted no hace caso al Espíritu Santo y no se queda solo en desearle la muerte, sino que ahora van a empezar las palabras ofensivas en contra de su hermano. Va a empezar a pelear. Hombre, ese hermano, bien sinvergüenza. Me cae mal, me cae bien gordo. No, hombre, ese hermano está bien feo. Y empieza las malas palabras y la lucha. Sepa usted que ya se hace acreedor de que el concilio de la iglesia, la junta de la iglesia, le llame la atención. Le llame la atención para la edificación de su vida, para que corrija su mal proceder, para que este mandamiento sexto de no matarás no le alcance a usted y le condene y le quite la permanencia en el pueblo de Dios. Así que el Señor da el proceso, dice, cuando tú estás pensando en matar a tu hermano, ya el Espíritu de Dios te trae juicio. Pero si tú no haces caso al juicio del Espíritu de Dios y empiezas a proferir palabra en contra de tu hermano, ahí ya el concilio de la iglesia puede llamarte para corregir tu mal proceder. Pero miren,
Sigue la tercera parte y dice: y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa cualquiera que le diga fatuo a su hermano queda expuesto al infierno de fuego? Significa que pasó de desearle la muerte a decirle cosas, malas palabras, y llegó al estado de maldecir a su hermano. Y cuando llega al estado de, cuando la palabra dice cualquiera que le diga fatuo a su hermano, es decir, cuando ya siente un rencor incontenible y empieza a maldecir a su hermano y empieza a desearle cosas extremadamente destructivas, el Señor dice: el tal queda expuesto al infierno de fuego. No hay manera de restituir. Está separado completamente del pueblo de Dios. Ha roto el pacto de permanencia con Dios. Aleluya. Por eso es que la Escritura dice: hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Pero el apóstol añade y dice: yo no digo que se pida por el pecado de muerte, porque llega un momento en el cual el hombre es tan obstinado que no hace caso al Espíritu de Dios, que no hace caso al concilio de la iglesia, que no hace caso ante nada y se obstina en maldecir a su hermano, y entonces el Señor dice: queda expuesto al infierno de fuego. Ya no hay esperanza para el tal. Por eso es importante conocer la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Y otra vez les digo, estamos hablando de los mandamientos graves, porque estos traen ruptura entre el Dios Todopoderoso y entre su pueblo. Porque usted y yo somos pueblo de Dios, comprados a precio de sangre. Pero hay un pacto de permanencia en el pueblo de Dios que debe ser cumplido. Amén. Ahora, ahorita les voy a hacer partícipe en esto. Miren, no tenga temor, contésteme con toda franqueza, ¿ok? Dice así, verso 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo entiendes ese pasaje? ¿Perdón? Más claro que la muerte, ¿no? Vamos a ver si está bien claro, ¿ok? Lo voy a leer otra vez, ponga atención. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿A quién le está hablando ahí, hermanos, el Señor? ¿A la víctima o al victimario? ¿Al culpable o al inocente? A ver, aquí el hermano es el inocente. ¿A quién le está hablando ahí, hermano? ¿Al culpable o al inocente? Bueno, vamos a ver, como que da un poquito de pena hablar. Vamos a ver. Quiero que levanten las manos los que crean que le está hablando al culpable. Estos poquitas, 4 manos. ¿Quiénes creen que le está hablando al inocente? Dice Chapulín Colorado: me lo sospeché desde un principio. Miren, hermanos, es loable que alguien que ha sido ofendido y vaya a pedir perdón al que le ofendió. Eso es glorioso. Qué bueno que hay gente así. Es maravilloso. Pero no es lo que está diciendo la Escritura.
La escritura, miren, el entendimiento de la escritura tiene que analizarlo desde su contexto. Es decir, desde lo que se está diciendo atrás y lo que se dice adelante. Amén. Y lo que se está diciendo atrás está hablando de una persona victimaria o culpable. Y cierra diciendo lo siguiente, mire, si usted solo lee esos dos versículos, usted piensa que está hablando de la persona inocente, pero está hablando de la persona culpable. Mire lo que dice más adelante. Verso 25. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces no está hablando de la persona inocente, está hablando de la persona que le desea mal a su hermano, que está maldiciendo a su hermano, está hablando mal de su hermano. Es a esa persona que se refiere al Señor. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, ¿qué tiene mi hermano contra mí? Que yo ya le dije feo, gordo, apestoso y no sé qué tantas cosas le dije. Amén. Eso tiene mi hermano contra mí. A eso se refiere. Aquel que odia a su hermano. Y el Señor le añada, ponte de acuerdo con tu hermano entre tanto que todavía hay tiempo, entre tanto que vas en el camino, ponte de acuerdo con tu hermano. Mira, si él tiene algo contra ti que te puede probar que tú le dijiste gordo y feo y apestoso, ponte de acuerdo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, no la pongas en el alfolí todavía, ve con tu hermano y mientras estás caminando, mientras todavía hay tiempo, ponte de acuerdo con él, no sea que te entregue al alguacil y el alguacil te entregue a la cárcel, y te aseguro que del infierno de fuego no vas a salir jamás. Amén. Y tengo que decir esto porque hay muchos vivos ahora en el pueblo de Dios que ofenden al hermano y todavía quieren que vaya y le pida perdón. Los hay, hermano. De que los hay, los hay. Aparte de que te ofendieron, todavía quieren que tú vayas a pedirles perdón. Otra vez. Es loable que alguien que ha sido ofendido vaya y pida perdón. Oh, gloria a Dios. Eso significa que el amor de Dios se ha perfeccionado, está excelente. Pero no es lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura dice, si tú ofendiste a alguien, si alguien tiene algo en contra de ti que te puede probar, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Dile, hermano, perdóname, yo te dije que eras un gordo, feo y apestoso, discúlpame, perdóname, pero dígaselo de verdad, no solo diga, perdóname, discúlpame, que no se pasó nada. No, con sinceridad, perdóname, hermano, me siento mal por haberte ofendido. Y luego que te pongas de acuerdo con tu hermano y que hayas reconciliado el mal que hiciste, ahora si vienes al altar, agarras tu ofrenda y la depositas en el alfolí. Y el Dios que lo juzga a usted y que me juzga a mí, entonces traerá paz en tu vida, en tu corazón. Amén. Entonces, gloria a Dios por los mandamientos de Dios, ¿verdad? Regulan la permanencia en el pueblo de Dios y regulan el buen funcionamiento en el pueblo de Dios. Así que la próxima vez que alguien le diga, no, yo no respeto la ley porque yo estoy bajo la gracia, usted tiene que explicarle que no es así. El hecho de que estemos bajo el gobierno de Jesucristo no nos autoriza para pisotear el mandamiento de Dios. Al contrario, nos hace más responsables del mandamiento de Dios. Quiero decirles, hermanos, ya para cerrar, que todas las veces que alguien se para a predicar, ya sea aquí o aquí, todas las predicaciones que se dan aquí o ahí,
todo tiene que ver con el mandamiento de Dios. Si Él predica del amor, el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Si alguien predica de la paz, el Señor habla que la paz de Dios more en vuestros corazones. Un mandamiento de Dios. Todas y cada una de las enseñanzas y las predicaciones dadas aquí están basadas en los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios. Es necesario caminar así. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos así a cerrar este mensaje de esta tarde. Amén. No sé si hay algún anuncio de otro templo, pastora.